En el corazón de una cordillera de piedra viva, donde el viento aullaba como un lamento eterno, un joven embrujado por la furia se acercaba al borde del abismo. El sol se escondía detrás de las montañas, como si temiera verse reflejado en el abismo de la desesperación del joven. Su alma golpeaba contra las paredes de piedra, como un pájaro que intenta escapar de una jaula sin puertas. De repente, un monje zen emergió de la niebla que rodeaba el cerro, como si hubiera sido llevado allí por la energía vital del lugar. Sus ojos sabios y profundos parecían ver más allá de la superficie, hasta el corazón mismo del joven. Al escuchar el susurro furioso del joven, el monje advirtió que aquel era el momento crítico. El viento parecía haberse callado, como si estuviera esperando a ver qué sucedería. El monje se acercó al joven y le tomó la mano con suavidad, como si estuviera despejando un camino hacia la iluminación. «¿Qué piensas hacer?», preguntó su voz calma y serena. El joven lo miró con ojos desesperados y respondió: «No hay camino adelante, no hay futuro. La vida ya no tiene sentido para mí». El monje escuchó atentamente y respondió: «Todo ser humano debe enfrentar la muerte en algún momento, pero ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué deseas saltar del precipicio antes de tiempo?». El joven se detuvo, como si hubiera sido suspendido en el aire. La verdad estaba allí, en ese momento exacto. El monje lo había visto. El joven se dio cuenta de que no podía escapar de la vida, ni tampoco podía huir del dolor y la ansiedad que lo atormentaba. Y fue en ese instante cuando comprendió que tenía una elección. Podía seguir adelante, aunque no supiera qué camino tomaría, o podía sumergirse en el abismo y dejar que la vida lo llevara a donde fuera. Sin embargo, la decisión no era fácil. El joven se sentía consumido por la amargura y la desesperanza. Había sido traicionado por aquellos a quienes más amaba, y el mundo parecía haberse convertido en un lugar donde solo importaba el beneficio propio. Su confianza en los demás había sido aplastada, y ya no creía que alguien fuera digno de confianza. «¿Y tú? ¿Eres digno de confianza?». El joven se detuvo, sorprendido por la pregunta. «Pues claro que lo soy. Puedes preguntarle a cualquiera del pueblo que siempre he sido honesto», alzó la voz el joven. «Sí, eso es así. Ven a pasar un año en mi templo para demostrártelo», dijo el monje. «¿Y por qué haría eso?», cuestionó el joven. «Puedes escoger no hacerlo, pero si lo haces te aseguro que obtendrás muchas ganas de vivir», aseguró el monje. Quedarse con él en el templo durante un año parecía demasiado, pero intrigado por la sorpresa, el joven aceptó. La mañana siguiente el joven ya se encontraba en el templo, pero decidió salir a explorar los alrededores. El cielo estaba cubierto de una capa de niebla densa y oscura, como si la misma oscuridad fuera a tragarse el sol. El joven se sintió atraído por un río cercano y se dirigió hacia él. Las aguas cristalinas reflejaban la negrura del cielo como un espejo. Allí encontró una pequeña isla flotante, rodeada de una corriente rápida y peligrosa. Sin pensarlo dos veces, decidió atravesar el río para llegar a la isla. Mientras cruzaba el agua helada, notó que su mente comenzaba a calmarse y su respiración se hizo más profunda. Al llegar a la orilla opuesta, se encontró con un grupo de personas que habían sido atacadas por una manada de lobos salvajes. Los supervivientes le pedían ayuda desesperados, pero él no sabía qué hacer. De repente, recordó las palabras del monje. «¿Y tú? ¿Eres digno de confianza?». En ese momento, comprendió que el verdadero arte de la mendicidad, sobre la que le había hablado el monje, no era dar dinero o comida, sino dar ayuda y compasión. Sin dudarlo, se lanzó a ayudar a los supervivientes. Horas después, regresaron al templo, y el monje los estaba esperando con una sonrisa enigmática. «¿Qué has aprendido en el bosque?», preguntó. El joven discípulo miró al maestro y respondió: «He aprendido que la verdadera mendicidad es dar ayuda y compasión, y que no hay nada más valioso que salvar la vida de alguien». El maestro sonrió y dijo:
Eres admirable. Sé que vas por buen camino. Transcurrieron varios meses. El joven era considerado como su discípulo preferido. Sin embargo, algo había cambiado en el discípulo. Una sensación de ansiedad creciente comenzaba a dominar su mente y corazón. El maestro, sin darse cuenta de los pensamientos oscuros que bullían en la mente de su discípulo, continuó confiando en él como si fuera uno de sus propios hijos. Pero el discípulo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar su objetivo: el poder absoluto sobre el templo. Un día, mientras el maestro se encontraba en su retiro, el discípulo robó una vasija con un veneno mortal que había mencionado antes. Convencido de que este veneno sería el medio perfecto para asesinar al maestro sin sospechas, mezcló la droga con la comida del maestro. Al día siguiente, el templo se despertó con un ruido alarmante. El maestro no respondía a las llamadas de los demás discípulos. Sin saber qué estaba pasando, ellos se acercaron al retiro y descubrieron que el maestro había fallecido. En ese momento, el discípulo más joven se sintió invadido por una oleada de nerviosismo. Sin embargo, un viejo discípulo observó la escena y se dirigió al retiro del maestro. Allí encontró una medicina mágica que devolvió la conciencia al maestro. Cuando el maestro despertó, llamó a los demás discípulos y les ordenó que regresaran a sus ocupaciones. Luego llamó al joven discípulo y le preguntó: «Confío plenamente en todos mis discípulos, pero, ¿y tú? ¿Eres digno de confianza? ¿No me has traicionado?». El discípulo cayó de rodillas y admitió que no sabía cómo había cometido el crimen. Pero el maestro lo miró con ojos serenos y dijo: «Nunca confié en ti, por eso te mantuve cerca y te hice creer que eras mi discípulo favorito. Pero desde que llegaste aquí noté tu energía oscura e intenciones malévolas. Tú eres egoísta». El grupo de monjes se reunió en torno a la figura del sabio, ansiosos por conocer el secreto para mantenerse libres del egoísmo, la avaricia y la envidia. El maestro, con una sonrisa sabia, les dijo: «La clave está en conocerte a ti mismo». El discípulo, con curiosidad y esperanza, preguntó: «¿Cómo podemos lograr esto?». El maestro respondió: «No busques el camino hacia afuera, busca dentro de ti mismo. Allí reside el poder de transformarte en lo que deseas ser». El discípulo se sumergió en su interior, tratando de comprender por qué estaba cambiando y quién o qué lo estaba promoviendo. Y fue allí donde descubrió que la verdadera batalla era contra el ego, ese pequeño tirano que le hacía creer que solo era dueño de su propia vida. El maestro continuó: «Muchas personas han logrado mantenerse puros y sinceros sin necesidad de engañar a nadie. Sin embargo, hay algunas que solo cambian cuando creen que nadie las mira. Y cuando se descubren, invierten justificaciones para hacerlo parecer bien». Mirando directamente a los ojos del discípulo, el maestro advirtió: «Recuerda que cada vez que engañamos a alguien, lastimamos su conciencia interior. Es como herir un corazón noble. Y cuando eso sucede, nos sentimos tristes y solitarios, sin confianza en nosotros mismos ni en los demás». Y luego agregó: «Si no quieres dejarte engañar, mantén tus ojos abiertos para ver las verdades ocultas, tus oídos abiertos para escuchar las voces silenciosas y tu mente abierta para recibir las iluminaciones de la sabiduría. Confía en los demás, pero no demasiado, para no ser explotado. Mantén siempre el control de tus tareas más importantes y nunca te rindas tus riendas de vida a manos ajenas». La sombra de la traición puede acechar en lo más profundo de nuestros corazones y a menudo se disfraza de amistad o amor. Sin embargo, no es siempre fácil detectar a alguien que nos engaña, porque al principio puede parecer que está todo bien, que todo es normal. Pero hay signos, pequeños detalles que nos pueden advertir que algo no está bien. Un maestro sabio me enseñó que existen 7 señales que nos pueden revelar si alguien está dispuesto a traicionarnos. La primera señal es la falta de transparencia. Un engaño nunca se muestra abierto y honesto.
Algo en él siempre se oculta, como un secreto peligroso que espera la oportunidad para saltar fuera de la sombra y revelarse. La segunda señal es la indiferencia. Un ser humano al que no le importas realmente jamás se tomará la molestia de escucharte o responder a tus preguntas. Nunca te hará sentir como si fueras importante para él. Y aunque tú te sientas atraído por su presencia, él se hará eco de tus palabras sin verdaderamente escucharte. La tercera señal es la mentira. Un engaño jamás se atiene a la verdad. Sus palabras son vapores que flotan en el aire, sin raíz ni sustancia. Y cuando te acercas a él, puedes sentir el olor a mentira en el aire. La cuarta señal es la falta de respeto. Un ser humano que no te respeta nunca te tratará con dignidad y consideración. No tiene consideración por tus sentimientos ni por tus necesidades. La quinta señal es la falta de compromiso. Un engaño jamás se compromete con nadie ni con nada. Su palabra no vale nada, y su promesa es solo un susurro en el viento. La sexta señal es la ambigüedad. Un engaño jamás es claro ni directo en sus palabras o acciones. Su lenguaje es un laberinto sin salida, donde puedes perderte fácilmente. Y finalmente, la séptima señal es la indiferencia ante tu sufrimiento. Un engañador jamás se apiadará de ti si sufres por sus acciones o decisiones. No hay compasión ni empatía en su corazón. Recuerda que no todos los seres humanos son iguales, y no todos tienen la intención de hacerte daño. Pero si descubres estos signos en alguien, no dudes en retirarte y proteger tu corazón, porque solo tú tienes el poder de decidir quién entra en tu vida y quién no, dijo el monje tomando una taza de té para revitalizarse. En el corazón de la naturaleza humana hay un secreto que nos rodea como una telaraña invisible, un secreto que nos hace sentir seguros, pero también nos puede engañar. Es el secreto de la confianza. ¿Por qué confiamos en alguien cuando apenas lo conocemos? ¿Por qué nos sentimos atraídos por alguien que nos habla con palabras dulces y nos hace sentir importantes? ¿Y qué pasa cuando descubrimos que esa persona no era lo que parecía? Preguntó el monje, pero nadie supo responder, así que prosiguió. La verdad es que la confianza es un asunto delicado. Un equilibrio precario entre la emoción y la razón. Y cuando nos enamoramos, podemos cometer el error de creer que ese amor verdadero es lo único que importa. Pero no es así. La confianza es un contrato bilateral, y si una parte no cumple con sus compromisos, el contrato se rompe. Un amigo mío me contó una historia sobre su experiencia con alguien que le prometió el mundo y luego lo dejó solo. Él se sintió engañado, herido y confundido. Pero en lugar de irse con rabia y dolor, decidió reflexionar sobre el incidente. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué él había permitido que esa persona se aprovechara de su confianza? ¿Y qué podía hacer para no cometer el mismo error en el futuro? Después de varios meses de reflexión, mi amigo comprendió que la clave estaba en encontrar a alguien que fuera auténtico, honesto y comprometido. Alguien que estuviera dispuesto a compartir su tiempo y sus sentimientos sin temor a perder algo. Ese alguien era el joven que desafortunadamente se había desvirtuado. La sabiduría budista nos enseña que la confianza es un regalo precioso que debemos conservar como si fuera un tesoro. Y para hacerlo, debemos ser conscientes de los signos que indican si alguien está dispuesto a ganar o perder nuestra confianza. Si alguien siempre te pide algo a cambio de nada, si te hace sentir culpable o responsable por sus propias acciones, ese es un signo seguro de que no tienes el amor verdadero. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos elegir salir de allí lo más rápido posible y buscar a alguien que nos haga sentir importantes y valiosos sin necesidad de manipulación ni extorsión. La autenticidad es la base de las relaciones sanas, sea personal o profesional. La confianza se basa en la transparencia y la integridad. Y si queremos construir relaciones duraderas y una vida plena y satisfactoria, debemos ser fieles a nosotros mismos y a los demás.
¿Alguna vez has sufrido una traición? ¿Cómo te afectó? Compártelo en los comentarios. Te recomiendo que veas este otro video para que sigas expandiendo tus conocimientos sobre el budismo. Nos vemos en el siguiente video con más lecciones para que desarrolles tu espíritu.